Hoy día vamos a seguir en esta presentación de las cubiertas inteligentes, pero yo hice un cambio. Voy a hablar del diseño y materiales para cubiertas inteligentes, porque cuando comencé a hacer esta presentación me di cuenta que en realidad dentro de las cosas que no tenemos mucha información es cómo se llega a diseñar y qué materiales se ocupan dentro del diseño de las cubiertas. Así es que, dicho esto, comenzamos. Una pequeña introducción. ¿Qué son las cubiertas inteligentes? Bueno, son sistemas que mejoran la sostenibilidad urbana mediante el control térmico, la gestión de agua, la generación de energías y aumento del confort interno de las estructuras. Estas soluciones en general lo que hacen es abordar problemas ambientales tales como el cambio climático, la escasez de recursos y la urbanización acelerada que hemos visto en tantos lugares, sobre todo de la región metropolitana, que se han puesto de moda y empiezan a construir muchos condominios, muchos sectores de tipos de vivienda. Dentro de la categoría de los techos que se catalogan como cubiertas inteligentes están los techos azules, los techos verdes, techos solares, cool roof o techos fríos y los techos detox. En esta presentación vamos a abordar cool roof, techos solares, techos verdes y techos azules, ya que los techos detox se escapan un poco a los materiales que en general manejamos para este tipo de cubiertas. Los vamos a sí nombrar. Una pequeña definición de qué es cada uno de estos techos. Bueno, los techos azules en general lo que hacen es promover la gestión de agua mediante la retención temporal y controlada del escurrimiento. Ayudan en muchos casos a mitigar inundaciones, reducir la sobrecarga en los sistemas de drenaje, que era lo que hablábamos hace un rato, y reutilización de este recurso como por ejemplo para riego o para otras funciones que se estimen dentro de una comunidad. Los techos verdes son superficies vegetales sobre cubiertas que permiten la captación también de aguas lluvias, reducen la temperatura urbana y aumentan la biodiversidad y mejoran la calidad del aire del entorno. Los techos solares en general se utilizan para la generación de energías limpias, autosustentabilidad de los edificios y para disminuir la huella de carbono del edificio mediante el uso de estos sistemas en las cubiertas. Las cubiertas frías o cool roof son cubiertas que permiten una alta reflectancia y reduce la absorción de calor en las cubiertas. Disminuyen la temperatura interna del edificio y disminuyen también el efecto isla de calor urbano. Y los techos detox incorporan materiales de todos los techos anteriores y también combinan funciones con Ahora sí le elementos, funcionó. perdón, con otros productos o que son descontaminantes del aire. Y finalmente tenemos los techos mixtos, que es una combinación de todos los sistemas anteriores. Un resumen de cómo son y cuál es la función principal de estas cubiertas. Se los dejé en la presentación, se las pienso compartir al final para que si quieren consultar, en realidad puedan tener un resumen de cuáles son los beneficios, función y consideraciones técnicas acerca de cada una de ellas. Vamos a partir hablando de los techos azules, que son, ¿cuál es su función? Bueno, primero lo que hace un techo de esta naturaleza es captar la precipitación, la retiene y luego regula cómo este caudal va a volver al flujo de las correntías. Cuando me refiero a esto puede ser algo muy sencillo, como por ejemplo recolectar y poner un estanque que va a concentrar agua y lluvia, o sistemas ya que son más de diseño de ciudades, donde por ejemplo se hace todo un diseño de control de escorrentía para evitar que se inunden, por ejemplo, ciertos sectores. En Europa, donde hay altas densidades, estos techos se están utilizando mucho y de hecho vamos a ver que las normativas más están en relación a este tipo de diseño. Bueno, ¿y qué finalmente es lo que se busca? Una liberación del agua que sea una descarga controlada hacia el drenaje urbano o hacia sistemas de riego. ¿Cuáles son las tipologías de techos azules que hoy día existen? Está el sistema pasivo, que es un sistema que funciona por gravedad, recolecta el agua, la almacena
y luego se reutiliza. Y los sistemas activos, que son sistemas automatizados de este tipo de recolección, donde se hacen prácticamente piscinas, por ejemplo, en las zonas superiores de edificios, y estos tienen sensores que van evaluando la cantidad de agua que tiene, libera, cómo va la escorrentía, tienen todo un sistema automatizado para la integración de estos sistemas dentro de los edificios. ¿Cuáles son las normativas que hoy día rigen el diseño de este tipo de cubiertas llamadas azules? Están las normativas LEED por un lado, la normativa ACE, que es un diseño técnico e hidráulico, las normativas SUTS, que son del marco europeo, el ACE es una norma estadounidense, y SEDEX, que es el marco español que define todos estos tipos de techos para la sustentabilidad y caudales PIC en zonas urbanas impermeables. ¿Ya? ¿Cuáles son los modelos de diseño? Tenemos tres que se ocupan actualmente. Está el método racional, el modelo NRCC y el modelo EPA. El método racional es un método muy sencillo de aplicar, que en realidad lo que hace es generar un diseño para áreas pequeñas que son menores a 2 hectáreas. Es rápido de implementar, se basa en general en las aguas lluvias, que son efectos constantes. Por ejemplo, cuando llueve constantemente en un lugar. Los otros tipos de diseño, como el modelo NRCC y el modelo EPA, lo que hacen es que toman eventos puntuales y consideran eventualidades dentro de los sistemas. Por ejemplo, las lluvias que tuvimos durante el año pasado en Santiago son lluvias que se escapan al diseño o a las normativas que puedan considerarla. Este tipo de diseño lo que hace es tomar estos eventos que son esporádicos, los considera dentro del diseño y genera un diseño para un sistema de viviendas. ¿Cuáles son las consideraciones relevantes que tenemos que tener al momento de diseñar un sistema de techo azul? Primero, la capacidad estructural. Tenemos que considerar una sobrecarga de agua por el peso del agua en la estructura para poder realizar este almacenamiento. Tenemos que considerar también pendientes y válvulas y el diseño pluviométrico, de la retención, basado principalmente en los tramos críticos de precipitaciones que se presentan en los lugares. Los principales componentes de un techo azul son la membrana impermeabilizante, que es lo que va a recibir y retener el agua. Principalmente la función de la membrana es impedir el paso hacia la estructura inferior. ¿Cuáles son los sistemas y los materiales más utilizados para este tipo de impermeabilización? Son los policloruros de vinilo, los PVC, que en general se ocupan o son soldados en caliente. Tenemos las membranas de TPO, las membranas de EPDM y membranas LAM, que en este caso podríamos nombrar como una de las que más se está utilizando la poliuria acá en Chile para este tipo de sistemas. Luego tenemos los elementos de retención de agua barrera, que estos van a depender del diseño en realidad del techo azul. Yo no quise profundizar en este tema porque en realidad esto se ve con el diseño, pero si hacemos una gran piscina tenemos que poner elementos contenedores para que el agua no caiga ni tampoco salga y tenga la capacidad de poder acumular la cantidad de agua que nosotros estamos planificando. Pueden ser contenedores individuales, pueden ser un gran contenedor. Las válvulas de control de flujo, estos son elementos optativos, como ya lo mencioné anteriormente, va a depender del tipo de cubierta que nosotros estemos diseñando. Si es una cubierta solo por gravedad, en general pueden ser válvulas manuales que las podemos nosotros manipular o generar este sistema de control de flujo que ya es más automatizado. Tenemos los sistemas de drenaje sumidero, que estos se van poniendo, digamos, dentro del sistema y que tienen que tener cámaras de registro para poder recibir el agua por las pendientes que se van a generar en las cubiertas
y sobre estos drenajes o sumideros el agua va a pasar. Por lo tanto, esto hay que proyectarlos dentro del diseño. Luego tenemos una capa de protectora o lastre que puede ir sobre la cubierta. Esto puede ir acompañado de una cubierta de techo verde, puede ir acompañado de una cubierta solar, techo mixto, pero en general pueden ser losas removibles o placas técnicas para proteger la membrana de la recolección de agua. Y finalmente el sistema de monitoreo inteligente, que esto es opcional, lo vimos anteriormente. Un resumen de cuáles son los componentes, la función principal y los materiales que componen este tipo de sistemas. Lo voy a dejar a su disposición. Y finalmente, mantenimiento e inspección de techos azules. ¿Qué es lo importante acá? Es inspección de las válvulas y drenajes y mantenimiento cada 6 o 12 meses para evitar que existan obstrucciones o sedimentos que nos estén impidiendo el correcto drenaje o el correcto evacuación del agua. ¿Bien? La vida útil de una cubierta de esta naturaleza, según los materiales que se utilizan, puede ser entre 20 y 30 años. Techos verdes, bueno, ¿cuál es su función principal? Es generar una cubierta, perdón, un espacio verde. En el fondo es rehabilitar muchas veces o generar un espacio verde en un espacio que puede ser de utilización de confort urbano. ¿Cuáles son principalmente las capas que lo componen? Bueno, tenemos la capa vegetal, el sustrato de crecimiento, luego tenemos todo el sistema de impermeabilización, filtración y drenaje de estos sistemas. ¿Cuáles son las consideraciones relevantes que tenemos que tener al momento de diseñar o considerar un techo verde? Primero, las altas precipitaciones. Se deben incorporar sistemas de drenaje sobredimensionado para evitar encharcamientos del agua en el caso de que se instale una cubierta verde en zonas de altas precipitaciones. En zonas de viento fuerte, por ejemplo, zonas donde exista acumulación de nieve, tenemos que poner o considerar la carga de la nieve y un eventual drenaje post desprendimiento de la nieve en estos sectores. También tener consideración de las zonas de alta temperatura y radiación solar. En general, cuando tenemos una cubierta verde, tenemos que tratar de visualizar dónde estamos geográficamente para poder adaptar a las condiciones y a la naturaleza que pueda existir como nativa, digamos, para poder soslayar todos estos problemas que se pueden presentar. Y adecuadas pendientes y accesibilidad para mantenimiento, porque si no tenemos una correcta accesibilidad y no tenemos una pendiente adecuada para el proyecto, pasa muchas veces que vemos cubiertas que se instalaron, cubiertas verdes, y después las ven secas y al final no se ve un sistema acogedor. Y eso yo creo que lo hemos visto todos en algunas partes. Principales normativas que rigen el diseño de este tipo de cubiertas verdes. Está la normativa LEED, la normativa SUT, que es de Reino Unido y Estados Unidos también se ocupa, la de drenaje urbano sostenible, la ACE, que es la norma estructural para techos verdes, que se desarrolló en Estados Unidos, y la normativa técnica europea, que es la FLL, que esta es de origen alemán, y que dentro de esta normativa se encuentra la norma que muchas veces le piden, ¿no?, que tienen que cumplir los productos que están diseñados para techos verdes, que es la EN 13948 y que es acerca de la anti-races. Los productos tienen que cumplir con esta característica de ser anti-races. Bien. ¿Cuáles son los tipos de techos verdes que hoy día se conocen? Está la extensiva y la intensiva. La extensiva es una cubierta de bajo crecimiento de plantas, tiene un bajo requerimiento de agua,
se tiene que considerar una sobrecarga entre 59 y 250 kilos por metro cuadrado aproximadamente para un tipo de cubierta como esta. Se espera que la vegetación que crezca sobre estas cubiertas no supere los 15 centímetros y pendientes de hasta 30 grados en las cubiertas. Una cubierta intensiva es una cubierta que nos va a permitir poner árboles o estructuras de más alto crecimiento, pero tenemos que considerar una sobrecarga mucho más pesada en la cubierta cuando se hace un tipo de diseño como este. Si ustedes ven en la imagen que está a mi derecha, esto es una cubierta verde, pareciera que no lo fuera, pero es un jardín que está diseñado como cubierta verde. Generalmente se hacen sobre los estacionamientos, por ejemplo, en estas carreteras urbanas que van en túneles, se diseñan este tipo de cubiertas verdes que también consideran parques. Y se usan en pendientes bajas generalmente. ¿Cuáles son los tipos de cubiertas verdes que hoy día se encuentran en el mercado o que se pueden acceder? Bueno, está el sistema modular, que son tipo bandejas que se instalan, ya sea en forma vertical se pueden instalar o también en cubiertas horizontales. Son de rápida instalación, en general tienen vegetación de baja altura. El diseño en capas tradicional, que es el diseño en el que nosotros nos vamos a enfocar hoy día para poder explicar cuáles son el tipo de materiales que se utilizan para este tipo de cubiertas, y los techos verdes combinados o híbridos, que en general se presentan un techo solar más un techo verde, o un techo azul más un techo verde, o un techo verde más uso social, que en general combinan juegos infantiles, terrazas, otro tipo de elementos. Para el diseño en capas de una cubierta verde, vamos a ir de abajo hacia arriba. Primero tenemos el sustrato, luego necesitamos una capa de control de vapor, luego una aislación térmica, que esta puede ser opcional dentro del diseño, la membrana antirraíces, la barrera antirraíz, la capa drenante y capa filtrante. ¿Por qué los puse separados? Porque en general son todos estos elementos los que tienen que considerar un techo verde. Sin embargo, muchas veces nosotros encontramos que la membrana impermeabilizante va junto con la barrera antirraíz. Y, por otro lado, también la capa filtrante se encuentra también junto con la capa drenante. O sea, los materiales vienen juntos. Estas dos capas las vamos a encontrar muchas veces en un mismo material, y la capa impermeabilizante también la vamos a encontrar junto con la barrera antirraíz. Pero es necesario tenerlo en consideración porque al momento de diseñar muchas veces puede que yo tenga un material, puede que tenga solo esta lámina drenante, pero tengo que considerar que debo poner una capa filtrante antes de poner el sustrato de crecimiento. ¿Cuáles son los materiales y cuál es la función? En este cuadro detallé cuál es, por ejemplo, control de vapor, evita la condensación en la aislación térmica desde el interior del edificio. ¿Qué tipo de materiales se ocupan para estas tareas? Bueno, básicamente membranas bituminosas alunizadas, film de polietileno, membranas sintéticas de PVC o TPO, o membranas autoadhesivas con lámina de aluminio. ¿Qué es lo que hace esta capa? Evita la condensación en la aislación térmica desde el interior del edificio. Luego tenemos una capa de aislación térmica que puede ser, acá va a depender del diseño, porque a veces se pone la impermeabilización y luego la aislación térmica, o a veces se pone la aislación térmica y luego la impermeabilización. Eso va a depender del diseño. En general, esta capa de aislación térmica puede ser un XPS, que es un poliestireno extruido, una lana mineral o una espuma rígida de PIR. La impermeabilización, tenemos distintos tipos de membrana, como están la membrana de TPO, membrana de PVC, PDM, bituminosa, y membranas de tipo LAM, que son membranas líquidas, de aplicación líquido. Las barreras antirraíces, lámina de HDPE,
PVC modificado, geotextiles tratados o membranas bituminosas. Y la capa drenante, que lo que hace es que evacúa el exceso de agua y también permite la aireación del sustrato. Acá podemos poner una capa de grava y placas nodulares, módulos también de drenaje. Y sobre esto un geotextil no tejido para que impide la migración de partículas hacia el drenaje. Y luego, bueno, tenemos el sustrato de crecimiento y vegetación. ¿Cuáles son las principales membranas que se utilizan para la impermeabilización de cubiertas verdes? Tenemos las membranas de PVC, las membranas bituminosas y las membranas tipo LAM, donde tenemos poliuretanos y poliuria. Las membranas de PVC en general son membranas termosoldadas que muchas veces que ya cuentan con su certificado antirraíz, tienen una alta durabilidad, son rápidas de instalar y en general tienen una duración de hasta 20 años del sistema de impermeabilización. Los usos recomendados en general va a depender, esto lo puse como una referencia, pero en general va a depender si son rehabilitaciones. Muchas veces estas cubiertas verdes hoy día las vemos mucho más en Santiago, por ejemplo, donde había un gran parque y pasa una carretera por abajo, se tiene que reponer ese parque ya no va a tener este drenaje natural, sino que va a tener que tener características de cubiertas verdes. ¿Bien? Tenemos las membranas bituminosas, que estas son adheridas en caliente, con adhesivo en frío, o también autoadhesivas, también cuentan muchas veces con su certificado antirraíz y poseen una alta resistencia mecánica. Y finalmente las membranas LAM o poliuretano, poliuretano o poliuria, perdón, que son membranas de aplicación líquida y en general cuando se aplican este tipo de membranas tenemos que poner alguna protección antirraíz si es que el producto no lo tienen, porque son excelentes impermeabilizantes de muy rápida aplicación, sobre todo la poliuria que seca muy rápido. Sin embargo, muchas veces no cuentan con estos certificados antirraíz. De ahí tenemos que poner otra capa. Bien. La lámina drenante, bueno, me quise detener y explayar un poco en esto porque siento que es algo que no se conoce mucho en el mercado y cuáles son las características y cómo abordar una o la otra. Si ustedes se fijan en las imágenes que puse acá a un costado, ven tres tipos de esta membrana o lámina drenante. En la primera, ustedes ven que tiene un geotextil incorporado, que en general estas se adquieren de esta manera, eh, como ambas capas finales del soporte. Y en estas que ustedes ven acá, ven la diferencia de altura que tiene la forma nodular de esta lámina. Esto va a depender de la cantidad o flujo de agua que tengamos en la cubierta verde. Por lo tanto, el diseño de esta lámina drenante es muy importante, ya que si nosotros tenemos una cubierta verde que va a recibir mucha agua lluvia o va a recibir mucho riego, tenemos que considerar una lámina drenante que tenga nódulos de mayor altura para ayudar a la evacuación de esa agua. Por otro lado, también tenemos que considerar la sobrecarga que tenemos del sustrato vegetal sobre esta lámina drenante. Entonces, una vez considerado esa sobrecarga, también va a depender la altura y la cantidad de nódulos por metro cuadrado que tengamos, va a ser la resistencia que esta lámina drenante tenga al sustrato, a la cantidad de sustrato, digamos, que va sobre ella. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos ver que se ocupa solo una lámina drenante, pero no sabemos qué características tiene esta lámina o qué diseño o si sirve para tal o cual cantidad de sustrato que tengamos sobre ella, para el peso. ¿Bien? La lámina drenante se pone en esta posición con los nódulos hacia arriba para permitir que el agua penetre y escurra. Si nosotros ponemos la lámina drenante en el otro sentido, lo que va a hacer es que acumule agua y nosotros no queremos esa acumulación porque lo que queremos es que se evacúe esta agua. ¿Bien?
Mantenimiento e inspección de techos verdes, en general, para un techo extensivo, que son los de baja altura, con 2 a 4 visitas al año, control de manejo, revisión y fertilización, no hay ningún problema. En el caso de los techos intensivos, se necesitan visitas más periódicas, visitas mensuales, podas, controles fitosanitarios y reposición de plantas. Para la inspección, para ambos casos, se tienen que hacer limpieza de los sumideros, revisiones de flujos, inspección de la impermeabilización de 2 a 3 años, básicamente por punzonamiento que pudiese existir de las membranas impermeabilizantes. Y rendimiento puede ser de 15 a 30 años con el mantenimiento adecuado. Los beneficios técnicos de una cubierta verde básicamente son la reducción de la escorrentía hasta en un 70%, ahorro energético de entre un 10 y un 30%, y prolonga la vida útil de las cubiertas 2 a 3 veces. Vamos a pasar a techos fríos. ¿Qué es o cuáles son las principales características de un techo frío? Bueno, son cubiertas que presentan una alta reflectancia solar y imitancia térmica. Generalmente son de colores claros o blancos que minimizan la absorción del calor. Este tipo de cubiertas, como lo mencioné inicialmente, generalmente se utilizan en sectores donde existe isla de calor en urbanos, para disminuir la temperatura dentro del edificio y también generar una disminución de estos picos de temperatura que se producen en estas zonas de crecientes urbanas. ¿Cuál es el funcionamiento de una cubierta, de un techo frío? Es que disipan rápidamente el calor absorbido, reducen la carga térmica del edificio y reflejan la radiación solar incidente. Los beneficios técnicos son la disminución de la temperatura superficial del techo de hasta 40 grados Celsius, prolonga la vida útil de la impermeabilización por una menor fatiga térmica, por la menor exposición a temperatura de las membranas que están expuestas, una menor transferencia de calor al interior del edificio y reducción del efecto de isla de calor urbano en el entorno. ¿Cuáles son los parámetros que tenemos que tener en consideración o que se tienen en consideración para un diseño de un techo frío? Son 3. Está la reflectancia solar, la imitancia térmica y el índice de reflectancia solar. ¿Qué es la reflectancia solar? Es la fracción de radiación solar total reflejada por una superficie. ¿Cómo se mide? En la STM-C 1549 y la STM-E 903, que se mide por un espectro fotométrico. Por ejemplo, un SR 085 significa que refleja el 85% de la radiación solar. La emitancia térmica es la capacidad de una superficie para emitir calor en forma de radiación infrarroja. La normativa que la mide es la STM-C 1371. ¿Y cómo se refleja? Por ejemplo, un 0,9 significa que remite el 90% del calor absorbido. Y finalmente tenemos el índice de reflectancia solar, que combina ambos factores anteriores. Está medido por la normativa STM 1980 y se mide en una escala de 0 a 100, donde 0 es el color negro y 100 es el color blanco. En la tabla que ustedes ven acá al fondo, ven más o menos cómo es el índice de reflectancia solar, dependiendo de cuáles son las cubiertas a las que nosotros nos enfrentamos. Y que estas cubiertas pueden llegar a tener un 110 o un 120%, porque el blanco se mide como puro, pero si tenemos, por ejemplo, solares reflectivas blancas, son cubiertas que tienen un mayor índice de reflectancia solar. En general, estos parámetros no se miden en terreno. Estos parámetros ya vienen medidos en los materiales. Por ejemplo, si ustedes buscan un material que tenga que esté medido, que esté o que ya cumpla con alguna normativa, en las fichas técnicas de los productos, en general, esto está indicado. ¿Cuáles son los parámetros que tenemos que tener en consideración para un diseño de un techo frío? Primero, que la reflectancia solar sea mayor o igual a un 0,7. La emitancia térmica mayor o igual a 0,75.
Sobre estos parámetros, nosotros ya estamos diseñando una cubierta fría que va a tener alguna incidencia, digamos, en el entorno y en la parte interna del edificio. La inclinación recomendada, en realidad, este tipo de cubierta está recomendada para todo tipo de techos, planos o inclinados. Compatibilidad estructural no requiere refuerzos estructurales por peso, como si los considera un techo azul o un techo verde, que lo nombramos anteriormente, y las normativas que se ocupan o que hablan acerca del diseño de techos fríos está la LEED, volumen 4, bueno, en realidad la normativa LEED en general, la energía Star Roof, la HRAE 90.1 y la CRC. CRRC. ¿Cuáles son los principales componentes y funcionamientos de un cool roof? Bueno, primero, los materiales que se utilizan en las cubiertas tienen que cumplir con los parámetros que definimos anteriormente. ¿Cuáles son este tipo de materiales que en general cumplen? Son las membranas de TPO, las membranas de PVC blanco, hablamos siempre de materiales blancos, y LAM, que pueden ser acrílicos o poliuretanos reflectivos. Pinturas o recubrimientos reflectivos, como por ejemplo el elastomérico, envase a silano, acrílico, poliuretanos alifáticos también. Aislación térmica, esto va a depender en realidad del diseño de la cubierta. Sin embargo, la aislación tiene sus propiedades y que son aparte, digamos, de las propiedades que pueda tener el material que va a cumplir con este diseño, con esta cualidad de disminuir la temperatura al interior de las estructuras. En general, este tipo de cubiertas se pueden instalar sobre metal, concreto o madera que sean compatibles con el recubrimiento aplicado. Acá puse ejemplos de materiales para que podamos más o menos tener una idea de cuáles son los parámetros que nosotros buscamos, los parámetros que existen en el mercado. Por ejemplo, para las membranas asfálticas, la reflectancia solar, la emisividad o emitancia térmica y el SRI aproximado. Sobre este tipo de recubrimientos acrílicos, poliuretanos alifáticos, TPO y PVC blanco, miren, por ejemplo, un SRI de un 110, de un 102. Esto va a producir que dentro de los edificios exista una reducción de la temperatura o del requerimiento técnico, o sea, requerimiento energético de hasta un 10 o un 25%. Se habla de consumo energético por climatización, tanto frío como calor. Y cuando se habla de la reducción de temperatura del techo, es la cubierta, cuánto se calienta la cubierta. ¿Bien? Entonces esto puede ir entre 25 y 40 grados menos, lo que hace que tenga una mayor duración también esta cubierta por una menor exposición o absorción de los rayos ultravioletas. Y este tipo de cubierta produce o aporta a las certificaciones ambientales LEED y BREEAM. Para la mantención e inspección de techos fríos, en general estos techos requieren una mantención periódica, una vez al año o cada 6 meses, pero lo más importante es el lavado de la superficie, porque para una correcta reflectancia solar, nosotros necesitamos que esta cubierta esté en su óptima condición. Si está sucia, va a empezar a absorber más temperatura y no va a cumplir con el requerimiento que el material, para el que el material está hecho. Reaplicación de los recubrimientos cada 7 o 15 años, en realidad esto va a depender de la recomendación del proveedor de los productos. En general, este tipo de productos se entregan con un manual de mantenimiento, pero básicamente para todos lo que es común es la limpieza de la superficie. ¿Bien? Y la durabilidad puede ir desde 10 a 20 años hasta 30 años con membranas reflectivas, pero como les digo, esto también va a depender del proveedor del sistema o el proveedor del producto.
finalmente tenemos los techos solares, en que acá me voy a basar en la impermeabilización para techos solares, porque el diseño de techos solares por sí es algo en que nosotros no vamos a profundizar hoy, pero sí en dónde está instalado un techo solar. Bien, ya lo dijimos anteriormente, que un techo de esta naturaleza lo que hace es captar la radiación solar, genera energía limpia y produce un ahorro en costos energéticos y en la huella de carbono. Eso es básicamente lo que hace un techo solar. Lo importante para nosotros es dónde están montados los techos solares y cómo se maneja la impermeabilización de la cubierta. Nosotros tenemos que velar por una correcta aplicación y estanqueidad de la cubierta donde se van a instalar, evitando básicamente las perforaciones de la cubierta. En general lo que se sugiere es un diseño que vaya muy de la mano entre los diseñadores del sistema solar, del sistema de paneles solares, perdón, y el proveedor de los materiales para la cubierta de impermeabilización, porque tiene que proyectarse dónde van a ir estas fijaciones, dado el diseño del techo solar. En general, cuando nosotros tenemos una cubierta, los materiales que nosotros vamos a utilizar pueden ser de distinto tipo. Pueden ser membranas de PVC preformadas y también pueden ser membranas tipo LAM. Ahora, en general lo que tenemos que hacer es generar en la parte de la fijación del panel que esto quede completamente estanco. ¿Bien? ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, en el caso de las membranas de PVC, existen fijaciones especiales para un tipo de cubierta donde va a quedar la membrana de PVC expuesta y también fijaciones especiales para la fijación de cubiertas verdes, donde van estos paneles. Muchas veces cuando se instalan, no se instala, por ejemplo, una cubierta verde con una cubierta solar. Entonces, nosotros tenemos que velar porque se use la fijación adecuada para este tipo de cubierta. En general, ¿qué es lo que nosotros recomendamos para un techo solar? Una inspección visual anual, verificación de los sellos en las uniones de la impermeabilización con la instalación del panel, que se generen pruebas de estanqueidad cada 2 o 3 años y limpieza de sumideros y canaletas. En general, todo este tipo de cubiertas que tienen hartas singularidades o tienen muchos equipos instalados sobre ellos, requieren una mantención o una revisión más periódica, ya que pueden producirse punzonamientos por las mismas mantenciones de los paneles, eh, y eso va a producir filtraciones y falla en la impermeabilización. Y finalmente tenemos los techos híbridos, que acá lo que les proveo es un resumen de cómo pueden ir combinados, en general cómo más se utilizan en los mercados, hoy día en los edificios. Por ejemplo, podemos tener un techo solar más un techo verde. ¿Cuáles son las ventajas? Básicamente la eficiencia de las cubiertas, consideraciones técnicas que tenemos que tener al momento de instalar soluciones de esta naturaleza. Esto va a quedar para que lo puedan consultar. Finalmente es un resumen y el resumen final de todas las cubiertas que hemos presentado, cuáles son las techo azul, techo verde, techo frío, solares e híbridos, sus funciones, beneficios clave, consideraciones técnicas, perdón, y las normativas aplicables a cada uno de ellos para sus consideraciones. Muchas gracias.